Todo comenzó con una profecía y dos hermanos. Cuenta la leyenda que Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, fueron arrojados al río Tíber cuando eran bebés. Una loba los amamantó. Un pastor los crió. Y cuando crecieron, Rómulo mató a su hermano y fundó una ciudad sobre 7 colinas a orillas del Tíber. Era el año 753 a.C. Nadie hubiera apostado un sestercio por esa aldea. Estaba rodeada de etruscos al norte, griegos al sur y tribus hostiles en todas direcciones. No tenía puerto, no tenía murallas, no tenía ejército organizado. Tenía algo más valioso, una idea. La idea de que cualquier hombre libre, sin importar su origen, podía ser romano si aceptaba las leyes y defendía la ciudad. Esa idea fue la primera gran innovación de Roma, y la más revolucionaria del mundo antiguo. Mientras Grecia construía ciudades-estado que se odiaban entre sí, Roma absorbía a sus vecinos, les daba ciudadanía, los convertía en aliados. En 200 años dominó Italia entera. En 300 años derrotó a Cartago, el imperio comercial más poderoso del Mediterráneo. En 400 años sus legiones llegaron a Egipto, Siria, Hispania y las Galias. El Mediterráneo se convirtió en un lago romano. Y en el año 117 después de Cristo, bajo el emperador Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión. 5 millones de kilómetros cuadrados, 70 millones de habitantes. 400.000 kilómetros de caminos pavimentados. Era la construcción humana más grande que el mundo había visto. Y duraría exactamente lo que tardaron sus propios líderes en destruirla. En el año 476, un niño de 16 años llamado Rómulo Augustulo fue depuesto por un jefe bárbaro llamado Odoacro. Nadie lo defendió. Nadie murió por él. El ejército no se movió. El pueblo no reaccionó. El Imperio Romano de Occidente, el más poderoso que el mundo había conocido, terminó. Con un encogimiento de hombros. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo un imperio que duró 500 años simplemente decidió no seguir existiendo? La respuesta oficial habla de bárbaros, corrupción y decadencia. Pero esa versión omite algo mucho más perturbador. Para entender la caída, primero hay que entender lo que se perdió. En el siglo II después de Cristo, bajo el reinado de Marco Aurelio, Roma gobernaba desde Escocia hasta Mesopotamia. 70 millones de personas vivían bajo una sola bandera. El Mediterráneo era un lago romano, lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Había agua corriente, cloacas, hospitales de campaña, correo imperial. Un ciudadano podía viajar desde Londres hasta Jerusalén por carreteras pavimentadas, durmiendo en posadas reguladas por el Estado. Era, en muchos aspectos, más organizado que Europa en el siglo XV. Y sin embargo, en apenas 200 años, todo eso desapareció. No fue destruido. Fue abandonado. Pero Roma no fue siempre así de poderosa. Empezó como una aldea de pastores en las orillas del río Tíber, en el año 753 a.C. Una pequeña comunidad rodeada de enemigos más fuertes, más ricos, más organizados. ¿Cómo pasó de eso a gobernar el mundo conocido? La respuesta es una sola palabra: disciplina. El ejército romano no era el más grande del mundo antiguo. Tampoco era el mejor armado. Pero era el más disciplinado. Un legionario romano entrenaba todos los días, marchaba 30 kilómetros con 40 kilos de equipo y construía un campamento fortificado cada noche antes de dormir. Y lo hacía aunque no hubiera enemigos cerca. Aunque no hubiera guerra. Porque Roma entendió algo que sus enemigos tardaron siglos en comprender: la guerra se gana antes de empezar. Esa mentalidad construyó el imperio. Y su ausencia, siglos después, lo destruyó. Si esto te está generando preguntas, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana exploramos los misterios que la historia oficial prefiere dejar en el olvido.
Activa la campana para no perderte lo que viene, porque lo que sigue en este vídeo es todavía más perturbador. El primer error fue la moneda. En el año 64 después de Cristo, Nerón redujo la cantidad de plata en las monedas romanas. Era una pequeña trampa contable, seguían siendo iguales por fuera, pero valían menos. Lo hizo para financiar la reconstrucción de Roma tras el gran incendio. Parecía una solución brillante. Era el principio del fin. Durante los siguientes 200 años, cada emperador siguió el mismo truco. Para el siglo III, las monedas de plata tenían apenas el 5% de plata real. La inflación destruyó a la clase media romana. Los comerciantes dejaron de confiar en el sistema. Pero había algo más oscuro aún. El ejército. Roma había construido su grandeza con legionarios ciudadanos, hombres que peleaban por su tierra, su familia, su ciudad. Pero en el siglo III, más del 70% del ejército romano estaba compuesto por mercenarios bárbaros. Hombres que peleaban por dinero. Y cuando el dinero se acabó, ya sabemos lo que pasó. Pero el problema más profundo no era económico ni militar. Era cultural. En el siglo I a.C., ser romano era un orgullo. Los ciudadanos debatían en el foro, participaban en las elecciones, morían por la república. 4 siglos después, a nadie le importaba. Los historiadores llaman a esto la crisis del siglo III, un periodo de 50 años en el que Roma tuvo 26 emperadores distintos. La mayoría murió asesinado por sus propios soldados. El promedio de gobierno era de menos de 2 años. Pensalo un momento, 26 emperadores en 50 años. No había estabilidad, no había visión de largo plazo, no había nadie que se preocupara por el imperio como totalidad. Cada emperador llegaba al poder con un solo objetivo, sobrevivir lo suficiente para enriquecerse. Roma no fue destruida por sus enemigos externos. Fue devorada por sus propias élites. Roma estaba a punto de fragmentarse para siempre. Si te apasiona descubrir cómo los grandes imperios caen desde adentro, este es tu lugar. Suscríbete al Umbral Ancestral y no permitas que esta historia se pierda en el olvido. Sigamos con la grieta que lo cambió todo. En el año 285, el emperador Diocleciano tomó una decisión que sonaba lógica pero que en retrospectiva fue mortal, dividió el imperio en 2. Oriente y Occidente. Cada mitad con su propio emperador. La justificación era administrativa. El imperio era demasiado grande para gobernarlo desde una sola capital. Pero lo que en realidad hizo fue cortar el corazón del imperio en 2. Las legiones ya no se ayudaban entre sí. Los impuestos ya no fluían de una región a otra. 2 Romas compitiendo en lugar de colaborar. Y mientras tanto, fuera de las fronteras, los pueblos que Roma había mantenido a raya durante siglos empezaban a moverse. Los hunos llegaron desde las estepas asiáticas como una tormenta que nadie había visto antes. No venían a saquear y marcharse, venían a quedarse. Y empujaron a los godos, que empujaron a los vándalos, que empujaron a los burgundios, una reacción en cadena humana de millones de personas golpeando las fronteras romanas al mismo tiempo. Roma tenía 2 opciones: pelear o negociar. Eligió negociar. Y negoció tan mal que le entregó la llave de la puerta a sus propios verdugos. En el año 410, Alarico y sus visigodos saquearon Roma por primera vez en 800 años. La ciudad eterna cayó en 3 días. Y lo más perturbador no es que cayera. Es que el mundo romano apenas reaccionó. Como si ya supieran que era el final, y simplemente lo aceptaran.
Pero hay algo que los libros de historia rara vez mencionan sobre el saqueo del año 410. Alarico no quería destruir Roma. Quería ser romano. Había servido en el ejército imperial durante años. Peleó por Roma en múltiples campañas. Lo único que pedía era un título oficial, tierras para su pueblo, reconocimiento. Roma se lo negó repetidamente. Así que tomó lo que le negaron. Y eso es quizás lo más perturbador de toda esta historia: el hombre que saqueó Roma no era su enemigo. Era alguien que Roma había rechazado. El imperio no cayó ante extraños. Cayó ante personas que habían intentado pertenecer a él y fueron excluidas. 3 años después del saqueo, Alarico murió. Sus seguidores lo enterraron en el lecho de un río desviado para que nadie pudiera encontrar ni profanar su tumba. Un guerrero bárbaro, enterrado con honores que ningún emperador romano le quiso dar en vida. La historia tiene una ironía cruel. Y sin embargo, Roma no murió del todo. El Imperio de Oriente, lo que llamamos Imperio Bizantino, sobrevivió casi 1000 años más, hasta 1453. La Iglesia Católica adoptó la estructura administrativa romana y la usó para gobernar Europa durante siglos. El latín se convirtió en español, italiano, francés, portugués, rumano. El derecho romano es la base de casi todos los sistemas jurídicos occidentales hoy. Roma no desapareció. Se transformó. Y esa es quizás la lección más perturbadora de todas: los imperios no mueren. Se convierten en otra cosa. Y nosotros, sin saberlo, seguimos viviendo dentro de Roma. Cada vez que decís una palabra en español, cada vez que un juez dicta sentencia, cada vez que una ciudad tiene agua corriente, Roma sigue ahí. Y el Imperio de Oriente, Bizancio, no solo sobrevivió. Floreció. Constantinopla, la nueva capital fundada por el emperador Constantino en el año 330, se convirtió en la ciudad más rica y poblada de Europa durante casi 1000 años. Mientras Europa occidental caía en la oscuridad de la Alta Edad Media, en Constantinopla había universidades, hospitales, acueductos y una burocracia estatal que funcionaba. Los libros de filosofía griega que el mundo occidental había perdido fueron preservados en las bibliotecas bizantinas. Cuando Bizancio finalmente cayó ante los turcos otomanos en 1453, los eruditos que huyeron llevaron esos manuscritos a Italia. Y esos manuscritos desencadenaron el Renacimiento. Roma, incluso en su muerte, cambió el mundo. ¿Cayó Roma por los bárbaros? Sí, en parte. ¿Cayó por la corrupción? También. Pero la verdad más incómoda es que Roma cayó porque sus propios ciudadanos dejaron de creer en ella. Y eso, quizás, es lo más moderno de toda esta historia. Si este video te hizo pensar, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana exploramos los misterios que la historia oficial prefiere ignorar. El próximo video te va a sorprender.